Floricanto presenta. ¿Qué tanto agradeces esos momentos en los que sientes a Dios en tu vida? Parecería que Dios te ha tocado. Cuando experimentas esa paz, esa felicidad. Yo espero que tengas muchos de esos momentos, pero aunque tuvieras uno, ¿qué tanto se lo agradeces al Señor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es 6 de agosto y celebramos la transfiguración del Señor Jesús. Este hecho lo manifiestan los sinópticos y hoy San Lucas nos dice que los apóstoles vieron la gloria de Jesús y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Bien, pues esta experiencia de Dios queda guardada, grabada en su corazón. Dado que el Señor Jesús les pide que no lo digan a los demás, bueno, pues esto no se sabrá sino hasta que el Señor Jesús muere y resucita. Y queda plasmado en las diversas versiones del Evangelio. Yo creo que también tú has tenido experiencias en donde el Señor ha tocado tu corazón. Para mí, una de las primeras que yo puedo recordar o reconocer en muchas personas es cuando les he preguntado: ¿recuerdas algún día hermoso, memorable para ti? Y hay quienes me responden: el día de mi primera comunión. Hay algunos otros que dicen: cuando estuve ante el Santísimo. Cuando vi al Papa Juan Pablo II, dirán otros. Y si sacas cuenta, y yo te diría, ojalá me mandes por mensajito, por correo, ahí donde aparecen los mensajes, ¿qué experiencias has tenido de Dios? Sobre todo, mira, si las pones muy bien, pero a mí lo que me interesa es que tú reflexiones aquellos momentos de gracia que has vivido. Habrá quien diga el día que me casé, también habrá quien diga el día que me enteré que estaba embarazada o que estábamos embarazados junto con el marido, ¿verdad? O el día que nació mi hijo. Un padre de familia así lo decía, lleno de júbilo. Comprendí que Dios existía cuando tuve a mi hijo recién nacido entre mis brazos. Los médicos, por ejemplo, pues ellos lo señalan constantemente, Es de que nosotros hacemos nuestro esfuerzo, pero
todos los días tenemos la oportunidad de ver la acción maravillosa de Dios. Hay alguno que señalará, es de que el que dirige mis manos es Dios. Y lo mismo podría yo decir de un maestro, una maestra, un ingeniero, un albañil, un escritor. Porque además, si te das cuenta, esto, al tiempo que nos lleva a reconocer esos momentos extraordinarios en nuestra vida, nos lleva a ser agradecidos y fortalece nuestra fe y fortalece nuestro deseo de dar testimonio de que creemos en el Señor Jesús y de buscarlo en su palabra, en la Eucaristía, en el pobre, en el necesitado. Madre Teresa de Calcuta señala dos experiencias. Una, que es una experiencia milagrosa, totalmente, ella le llamará la conversión dentro de la conversión, porque dice, o el llamado dentro del llamado, porque dice, mi primera conversión fue cuando yo entré con la comunidad de las religiosas que la acogieron. El segundo llamado es cuando dice, yendo en un tren, vi a un hombre profundamente necesitado y su rostro se transformó en el rostro de Jesús que me dijo, tengo sed. Es la única experiencia que dice Teresa de Calcuta que tuvo en cuanto a visión y en cuanto a audición. Madre Teresa, diríamos que después de ese momento no necesitó de volver a oír o ver al Señor Jesús. Porque aquí viene la otra parte interesante. Señala que también prácticamente al primer hombre que levantó de entre las calles y buscó dónde darle un lugar para poderlo atender, que era la casa donde ella vivía, dice, al humedecer un trapo y pasarle por la cara, limpiándolo. Era un hombre que llevaba días en la calle, tirado, y nadie le hacía caso. No es que quienes viven en la India sean malos, es su religión. Ellos creen en esto del karma, y si le va mal, pues yo no tengo de intervenir con su karma. Le va mal, pues que le vaya mal. Y ahí los dejan. Pero Madre Teresa, que tiene esta experiencia de Cristo, del amor de Cristo, sin importarle el que no fueran cristianos, sino simplemente creados imagen y semejanza de Dios, practica esa caridad y la lleva a este hombre a su casa, le limpia la cara con un trapo húmedo y dice, y este hombre abrió los ojos, me dijo gracias y murió. Probablemente, señala Madre Teresa, en muchos años fue la primera expresión de amor que este hombre experimentó. Por eso, y ahí vi a Dios. Por eso, Madre Teresa siempre dirá, busquemos a Jesús oculto en el rostro de todos aquellos a los que servimos. Madre Teresa no necesitó de más visiones, de más locuciones, porque podía ver a Jesús en el rostro de los demás. Por eso la pregunta, qué importante es experimentar a Dios, porque una vez que lo has encontrado, una vez que sientes esta alegría y este gozo, verdaderamente te alegra encontrarte con los demás, aun con los que no te quieren. Con mayor razón, pues disfrutas a quien está a tu lado, a tu familiar, a tu ser querido. El sacerdote, bueno, los ancianitos, los enfermos, los niños, los padres de familia, la catequesis, en fin. Querido amigo, yo ahí sí te lo comparto. Busca, recuerda aquellos momentos en donde el Señor te ha manifestado su gloria y búscalo, que Él también te manifestará. Y cuando comiences a verlo en cada persona, entonces podrás decir, he visto a Dios. Yo concluyo diciéndoles que en los rostros de personas, el rostro de los niños, me alegro por Dios,
Y en el rostro de personas arrugaditas, me alegro por Dios. Y en el rostro de Juan Pablo II, seguramente que ustedes habrán visto aquella fotografía que decía un hombre con rostro de ángel. Y en la sabiduría del Papa Benedicto, y en el rostro alegre del Papa Francisco. Lo señalo a ellos porque son personajes comunes. Pero tú, ¿en quién ves el rostro de Dios? Y tú, o a través de ti, ¿quiénes ven el rostro de Dios? Claro, cuando yo puedo recordar que Dios se ha manifestado en mi vida, me lleno de entusiasmo, de alegría, y entiendo que también tengo un compromiso, que otros puedan ver a Dios a través de mí. Madre Teresa de Calcuta tiene una oración en donde dice que invita a que seamos transparencia de Dios, que a través de ti vean a Dios. Charles de Foucault lo hemos comentado en estos días. Quiero ser tan bueno que los demás digan, si así es este hombre que cree en su Dios, vivía entre musulmanes, cuán más bello y bueno tiene que ser el Dios en el que él cree. Sí, vivamos en este día de la transfiguración, pidámosle a Dios la gracia de recordar aquellos momentos en que se nos han manifestado, desarrollar la habilidad para seguirlo encontrando en aquellas personas que nos rodean y en el bien que hacemos, y la gracia de ser testigos de su amor, ser transparencia del amor de Dios. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.